Hola a todos, ¿cómo andan? Buen domingo para ustedes. Acá luciendo mi camiseta de Gabriel Batistuta, ahora que está bajo el ataque de algunos kirchneristas. Lo bancamos con la camiseta con la cual jugó el Mundial de 1994. Y lo que vamos a hacer hoy, mi idea para este video de domingo, es tomar algunas de las preguntas que me hicieron ayer varios usuarios en Instagram y tomarme un rato para ir respondiendo estas preguntas. Así que bueno, sin más introducciones, voy a tomar mi teléfono y empezar a leer algunas de las preguntas que me llegaron ayer a través de Instagram, ¿no? La primera pregunta dice, ¿cómo nos afectaría la inflación de Estados Unidos si dolarizamos? Perdón si es muy de burro esta pregunta. Bueno, no es de burro esta pregunta para nada, así que no te preocupes, es una pregunta muy interesante, ¿no? Y uno se pone a pensar y dice, bueno, si dolarizamos la economía, nuestra inflación va a ser igual a la de Estados Unidos, porque en definitiva, en el fondo, estamos utilizando el dólar norteamericano. Bueno, esta es una intuición bastante razonable, tiene mucho de verosimilitud, pero lo que podemos hacer para tratar de darle un poquito más de volumen o rigor a la respuesta es mirar lo que estuvo pasando en Ecuador en este último tiempo, los más o menos 20 años en que lleva dolarizada la economía, ¿no? Y si vemos un gráfico, vemos que, bueno, claramente en Ecuador la inflación bajó considerablemente, llegó a niveles cercanos a los de Estados Unidos, pero vemos que hay alguna diferencia, ¿no? Entre el periodo de 2007 al más o menos 2015, Ecuador tiene una inflación anual que está por encima de la de los Estados Unidos, y después a partir del 2016 empieza a estar por debajo de la de los Estados Unidos. Pero fíjense lo interesante que es que en 2020, 21 y 22, cuando la inflación de Estados Unidos empieza a acelerarse, que llegó a niveles altísimos, ¿no? Del 7 y del 6% anual en esos años, en Ecuador la inflación, que venía muy baja, incluso habían tenido meses de deflación, perdón, habían tenido años cerrando con deflación, es decir, que los precios caían respecto de el año anterior. Bueno, ese proceso de deflación se revirtió una vez que se empezó a acelerar la inflación de los Estados Unidos. O sea, en cuanto a qué pasaría en Argentina si dolarizamos la economía, bueno, podemos pensar que si la inflación baja mucho en los Estados Unidos, probablemente afectará a la baja la inflación de una Argentina dolarizada, mientras que si sube mucho, terminará afectando al alza a la inflación de una economía dolarizada, como puede ser la Argentina, si es que se dolariza. Ahora, en cualquier año puntual, puede darse que la inflación de Argentina esté más alta que la de Estados Unidos o que esté más baja, incluso si estamos dolarizados, ¿no? Otro gráfico que me parece que está bueno para mirar es Alemania versus Italia. Son dos países que han abandonado la soberanía monetaria hace ya 20 pocos años, ¿no? Desde la introducción del euro, y ninguno de estos dos países maneja de forma autónoma la cantidad de dinero que circula dentro de sus fronteras, ¿no? Y lo que tenés ahí es que en el 2019 y 2020 la tasa de inflación para ambos países es muy baja. En el 2020 incluso vemos una inflación negativa en ambos países, es decir, que los precios cerraron más abajo de lo que habían cerrado en 2019. Tuvieron un año de deflación. Y después, en la medida que se aceleró la inflación, producto de la gran emisión monetaria del Banco Central Europeo, la inflación en Alemania e Italia empezó también a acelerarse. En el 2021 Alemania terminó arriba de Italia, y en el 2022 Italia terminó arriba de Alemania, y en el 2023 ambos estarían bajando la inflación según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. A lo que vamos acá, lo que se ve acá es algo parecido a lo de Ecuador y Estados Unidos. El cambio en el ritmo de la inflación es parecido siempre en los países que adoptan la misma moneda, ¿no?
Y esto es algo que también podríamos analizar mirando las provincias argentinas. Si vos mirás la inflación por provincia, te va a dar por ahí valores distintos, pero si la inflación general del país se acelera mucho, se va a estar acelerando en todas las provincias, y si se desacelera mucho, se va a estar desacelerando en todas las provincias, más allá de que el numerito final pueda ser distinto en todas las diferentes regiones del país, ¿no? Así que es una buena pregunta y esta sería una aproximación a la respuesta. Ahora bien, hablamos de inflación y hablamos de deflación, así que voy a tomar otra pregunta que me hacían por acá, que dice, ¿cuál es la diferencia entre la deflación buena y la mala? Bueno, lo primero que hay que decir ahí es lo que definíamos antes. Una deflación es un proceso por el cual el nivel de precios de un año dado es menor al nivel de precios del año previo. Si estoy hablando de deflación mensual, diré que el nivel de precios del mes actual es menor que el nivel de precios del mes anterior. Básicamente, cuando hablamos de inflación, hablamos de el nivel general de precios creciendo, y cuando hablamos de deflación, vamos a decir que es el nivel general de precios bajando, ¿sí? En términos de la moneda, podríamos decir que cuando hay inflación, la moneda pierde poder adquisitivo, pierde valor, pero si hay una deflación, la moneda está ganando poder de compra. Tener pesos o tener dólares en una economía donde hay deflación hace que el poder de compra de ese dinero sea más grande a través del tiempo. Y acá la pregunta es si hay deflación buena, si hay deflación mala. Y bueno, claro, yo diría que la diferencia entre una deflación buena y una deflación mala es que cuando hay una deflación mala, en realidad esa deflación, o sea, esa caída en el nivel general de los precios de una economía, responde a que se ha derrumbado la demanda, ¿no? Es decir, la gente dejó de gastar, dejó de consumir, las empresas dejaron de invertir, la actividad económica se está resintiendo, se está produciendo menos, pero como se demanda menos todavía de lo menos que se produce, el resultado son precios cayendo. Entonces, cuando la deflación se debe a una caída general de la confianza, a una caída general de la demanda, probablemente sea una señal de que esa economía está atravesando una crisis económica. En ese sentido, no es que la deflación en sí misma es mala o buena, sino que es el reflejo de una situación económica mala. Mientras que también podemos atravesar periodos de deflaciones buenas. Y acá a mí me sirve elegir un sector de la economía, que es el sector de la tecnología, del precio de las computadoras, de las cámaras web, del precio de las telecomunicaciones, los teléfonos celulares. Cuando uno mira ese tipo de precios a lo largo de la historia reciente, sobre todo en los Estados Unidos, que hacen una muy buena difusión de datos sectoriales de precios, lo que vos ves es que en este sector los precios nominalmente han venido cayendo año tras año. O sea, hace 20 años era muchísimo más caro comprarse una computadora o comprarse un teléfono celular de lo que es hoy. O sea que en el sector de telecomunicaciones, de hardware y etcétera, vos tenés una deflación, vos tenés precios que caen sistemáticamente. Y eso no representa ningún problema para ese sector, porque en realidad esa deflación, que vamos a llamarle deflación buena, es el resultado del incremento de la productividad del sector, ¿sí? Entonces vos tenés deflación mala cuando refleja una crisis económica que deriva en la caída del consumo y la inversión. Pero tenés una deflación buena cuando lo que está reflejando es un incremento en la productividad de un sector, y esto lo podemos llevar al plano de la economía en su conjunto. Si una economía está mejorando sistemáticamente su productividad, sería razonable o no sería problemático que la economía pase años y años de deflación. En ese caso, la deflación no sería un problema y de hecho sería una señal de que esa economía está creciendo de forma sostenible y se está mejorando la calidad de vida de todos los que viven ahí.
Así que, bien, vamos a pasar a otra pregunta, ¿sí? Me preguntaban, por ejemplo, tenés que hacer un video explicando las LELIC y por qué son una bomba hiperinflacionaria. ¡Wow! Un poco categórico el tema, ¿no? Las LELIC son una bomba hiperinflacionaria. Bueno, primero que nada, en un resumen, ¿qué es una LELIC? ¿Qué es una LEBAC? Básicamente es una deuda del Banco Central Argentino. No es una cuestión exclusiva del Banco Central Argentino el hecho de tener deuda que paga intereses. Esto también existe en Chile, también existe en Perú, también existe en Uruguay. Y básicamente esta deuda responde al intento de regular la liquidez en el mercado. Para decirlo de forma resumida, y por ahí en algún otro video podemos dedicarlo específicamente a esto, pero el Banco Central, cuando quiere sacar pesos de la calle, emite esta letra, emite una LELIC y se la da al banco privado. Entonces el banco privado le entrega 100 pesos al Banco Central y el Banco Central le entrega un título de deuda que dice, en un momento futuro yo te voy a devolver estos pesos con cierta tasa de interés. El resultado en términos de la liquidez en el mercado es que ahora hay menos liquidez en el mercado, hay menos pesos dando vueltas en la economía y eso tiende a ser un instrumento para no exacerbar la inflación o incluso sería un instrumento para bajar la inflación. De vuelta, esto no representa a priori un problema. Ahora bien, el argumento de que esto puede ser inflacionario o el argumento de que esto necesariamente va a generar una hiperinflación tiene detrás el siguiente razonamiento. Se dice, bueno, entiendo perfecto para qué sirven las LELICs, pero ¿qué pasa si los bancos privados o todos aquellos que hoy son tenedores de LELICs deciden que no quieren renovar ese título de deuda, sino que quieren que el Banco Central cancele cash ese título de deuda? O sea, le van a ir a decir al Banco Central, a mí no me ofrezcan ninguna tasa de interés, a mí dame la plata que te presté. Bueno, bajo ese escenario, lo que dicen algunos economistas es, entonces, si eso ocurre, el Banco Central, la única forma que tiene de cancelar esta deuda es emitiendo los pesos necesarios para efectivamente devolverle a los acreedores el monto que prestaron. Y claro, como dicen que las LELIC hoy son un monto más o menos que triplica a la base monetaria, esa emisión monetaria implicaría multiplicar por 3 a la base monetaria y con lo cual habría un altísimo nivel de inflación, una hiperinflación, un violento salto de la tasa de inflación. Así que ese es el argumento y esa es la pregunta, o lo que me afirman en la pregunta. Pero yo no diría que eso necesariamente es así. De hecho, si uno ve el gráfico del efecto que han tenido las LELIC sobre la cantidad de dinero en estos últimos años, desde el año 2015 al 2023, no vemos que este escenario se haya materializado. O sea, si el escenario hiperinflacionario se manifiesta, quiere decir que nadie quiere renovar las LELIC y el Banco Central tiene que emitir todos los pesos para cancelar las LELIC, con lo cual las LELIC se transforman en un factor de aumento de la base monetaria, ¿verdad? Lo que tendríamos que ver en un año dado es que el Banco Central en sus estadísticas publica que las LELIC fueron un factor de emisión neta de pesos. Pero como vemos en este gráfico, entre el 2015 y el 2023 solamente hay 2 años en donde eso pasa, en 2018 y en 2019. Ahora en el 2020, en el 21, en el 22 y en el 23, la columnita da negativo, lo que quiere decir que las LELIC están funcionando como un factor de absorción de pesos y que ni en el 2020, ni en el 2021, ni en el 2022, ni en el 2023, con un gobierno muy malo en términos económicos, que genera muy poca confianza y muy poca credibilidad, no se ha materializado este escenario
donde los acreedores del LELIQ, los que tienen las LELIQ, le piden al Banco Central que cancele la deuda cash y de manera instantánea. Entonces, si eso no se ha materializado hasta ahora con un gobierno que, digamos, como digo, es muy flojo en términos económicos, ¿por qué se materializaría? Con un gobierno nuevo, con más credibilidad, con apoyo popular y con un nuevo plan económico destinado principalmente a generar confianza? El argumento puede ser más largo y desarrollado en más profundidad, pero lo que quiero decir es, no estoy de acuerdo con que esto vaya a ser hiperinflacionario y de hecho lo que quiero decir es, no necesariamente va a ir por ese lado. Hay soluciones a las LELIQ que son absolutamente pacíficas, normales y sin violar ningún derecho de propiedad y sin ponerle ninguna presión adicional a la tasa de inflación. Es cuestión de lanzar un buen plan económico y esperar que los acreedores, como vienen haciendo, renueven sus LELIQs en la medida que éstas vayan venciendo y que esto no represente un mayor problema para la economía argentina. Así que bien, vamos con otra pregunta que tiene que ver con más el liberalismo y la política y que dice que Spert sea de Juntos por el Cambio. ¿Es malo en todos los aspectos? ¿Qué otras alternativas podría haber tomado? Bueno, abstrayéndonos completamente, ¿sí? Y esto es importante, porque tampoco quiero, abstrayéndonos completamente de cómo es que hoy Spert se transformó en una persona importante de la campaña electoral de Horacio Rodríguez Larreta, dejando eso de lado, si eso nos gusta, si eso no nos gusta, a mí personalmente no me encanta, dejando todo eso de lado, vamos a ver la parte positiva de que José Luis Spert esté adentro de Juntos por el Cambio. Creo que, al menos en la teoría, implica que tenemos una persona que ha sido coherentemente liberal por muchos años, que tiene buenas ideas en materia económica, que es un muy buen economista, y que entonces esto debería llevar a que en Juntos por el Cambio haya un mejor balance entre personas que tienen una visión mucho más intervencionista de la economía, como puede ser algunos radicales, como puede ser el sector de la coalición cívica, y miradas más pro mercado, ¿no? Como las que tiene José Luis Spert, pero por ahí las que también tiene o tienen economistas que hoy están más identificados con Patricia Bullrich, como Luciano Laspina o Ricardo López Murphy. Entonces, en este sentido, Spert está dentro de Juntos por el Cambio, y si esa alianza dura por mucho tiempo, entonces, bueno, deberíamos tener un espacio político que hoy es, digamos, de los más importantes de la Argentina, que contengan a personas, bueno, claramente liberales y sin ninguna vergüenza de serlo, y en ese sentido que las decisiones de política económica o en las discusiones económicas que vaya a haber hacia adelante aparezca una valoración por la libertad económica, por los mercados libres y por un rol mucho más limitado del Estado. Así que hay cosas malas de que Spert estén Juntos por el Cambio y del proceso en el cual cómo terminó dándose todo, seguro, ni las menciono, paso a otro tema. Pero la parte buena debería ser esta, ¿no? Que te menciono. Bueno, acá hay otra pregunta. Me dice una seguidora, me dice, soy física, pero quiero estudiar economía ahora. ¿Dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, respecto de dónde hacerlo, habría que ver dónde uno vive, ¿no? Pero si vivimos en la ciudad de Buenos Aires o en los alrededores, para mí las universidades económicas que son sin duda importantes son, bueno, además de la Universidad de Buenos Aires, yo creo que hay 3 universidades privadas que son muy buenas en cuanto a todo lo que es las ciencias económicas, que son la Universidad del San Andrés, la Universidad de Itela y la Universidad del SEMA, que tiene el valor añadido de tener muchísimos profesores muy formados y además con una visión más liberal de la economía, ¿no?
Y diría algo más, que es que viniendo de la física, seguramente tenés una muy buena formación en términos de matemáticas, y eso te va a ayudar para que las materias matemáticas de la carrera de economía no te pesen y no te cuesten mucho, ¿no? Que es algo que en general funciona como un filtro a veces y es algo que un poco complica a muchos aspirantes a graduados en economía, ¿no? Bueno, acá hay otra pregunta, me parece que está muy buena, que dice, ¿por qué muchos liberales no respetan el republicanismo, la democracia y la diversidad? ¿No es contradictorio? Bueno, respecto de la cuestión de la democracia, hay un libro que me parece muy bueno, que en general lo suelo recomendar, que es el libro de Jason Brennan, titulado Contra la democracia, ¿sí? Jason Brennan no está a favor, lo aclaro, de los golpes militares, ni de las monarquías, ni de las dictaduras, pero sí ha desarrollado un libro donde explica una tesis en donde pone en cuestionamientos ciertas cuestiones de la democracia que a veces terminan chocando con el sentido común económico y terminan generando malos resultados colectivos, con lo cual da un espacio para pensar y repensar y mejorar mecanismos para que se vote mejor. Pero en una sección de este libro creo que está la respuesta a lo que me pregunta este usuario, ¿no? Que es por qué algunos liberales por ahí a veces dejan de lado cuestiones como el proceso democrático y parece que no importa nada. Digo, no sé si liberales que están en política abiertamente, no he visto que alguien diga, bueno, yo no soy democrático, ¿no? Y yo estoy fuera del proceso democrático y yo quiero instalar una dictadura. Pero de repente tenemos grupitos de seguidores que reivindican cualquier cosa y que dicen, bueno, barbaridades en donde la democracia pasa al último plano. Pero ¿por qué puede pasar esto? Bueno, Jason Brennan nos dice que respecto de la democracia hay como dos grandes bandos, ¿no? Una mirada que es instrumentalista de la democracia y otra mirada que es procedimentalista, ¿sí? Procedimentalista de la democracia. Y ahí hay como dos campos extremos, ¿no? El procedimentalismo puro, para resumirlo, sería la visión de que no importa el resultado que dé la votación. La votación democrática es buena en sí misma y cualquier resultado debería ser aceptado como bueno en sí mismo, ¿sí? Y obviamente esta mirada extrema es muy problemática porque entonces vamos a tener votos o resultados de votaciones que violan derechos fundamentales y que los vamos a tener que aceptar como correctos. Así que esa mirada no es copada, digamos, ¿no? Pero después está la otra mirada, que es el instrumentalismo puro. ¿Y el instrumentalismo puro qué quiere decir? Bueno, que la democracia va a ser buena en tanto sirva como un instrumento para conseguir determinados resultados. Y ahí, ¿qué pasa? Bueno, que si vos sos un liberal que está absolutamente convencido de que lo que hay que hacer es desregular el mercado laboral, por ejemplo, o que lo que hay que hacer es abrir la economía al mundo, o que lo que se debe decir en público son solo cosas liberales, bueno, no te va a interesar el procedimiento. Si viene un jefe supremo de la Argentina y decreta de un día para el otro que todo eso ocurra, bueno, es lo que está en línea con tu visión de lo que es la verdad, ¿no? Entonces, así como el procedimentalismo puro puede llevar a resultados un poco ridículos y que son contrarios a derechos fundamentales, porque no cualquier cosa que vote una mayoría tiene que ser aceptada como legítima, el instrumentalismo puro lleva a una mirada, digamos, antidemocrática, en donde no importa nada el procedimiento, no importa nada el voto, lo único que importa es conseguirme los resultados que a mí me parecen correctos. Y me parece que es en esa categoría en la que entran algunos seguidores del liberalismo o algunos votantes de la derecha, vamos a decir, que pueden infravalorar la democracia y decir como la democracia puede llevar a resultados que son los que me gustan a mí o que no son los que o que son los que no me gustan a mí, entonces mejor no descansar en la democracia, no valorarla tanto, tirarla a la basura, ¿no? Entonces me parece que pasa por ahí. Y no es algo exclusivo
aclaro además, ni de la derecha ni de los liberales, sino que también llega a la izquierda, ¿no? O sea, la izquierda, de hecho, la izquierda revolucionaria, la izquierda violenta, marxista de los 70s, la izquierda del golpe de la Revolución Cubana, la izquierda que creó la Unión Soviética, tenía una mirada absolutamente instrumentalista de la democracia, en donde consideraban que la democracia no servía, la democracia era una democracia burguesa que para lo único que servía, de acuerdo con el marxismo, es para preservar los privilegios de clase. Con lo cual, para esa mirada izquierdista extrema, la democracia no tenía ningún valor, era un privilegio burgués, y había que suprimirla. Y así hicieron. Suprimieron la democracia y el mundo se dividió por muchísimos años durante la vigencia de la cortina de hierro y la Unión Soviética entre países liberales, democráticos y países socialistas no democráticos. Así que hoy podemos ver este rasgo antidemocrático en algunos grupúsculos o grupitos del liberalismo y de la derecha, pero bueno, ha sido parte de la tradición de la izquierda durante gran parte del siglo XX e incluso ahora en el siglo XXI, si bien obviamente hay todo un sector de la izquierda que hoy acepta, ¿no?, la democracia y que podemos hablar de que han migrado hacia ciertas formas de socialdemocracia, ¿no? Así que bueno, esa pregunta me resultó súper interesante y les vuelvo a recomendar ese libro. Acá me preguntan también si hay algún austríaco contemporáneo para leer, ¿sí? Algún economista de la escuela austríaca contemporáneo, que esté escribiendo ahora, que esté vivo, que publique libros, artículos y demás. Y yo diría que en el plano del mundo hispanoamericano, claramente lo tenemos a Juan Ramón Rayo, es un excelente economista, es un excelente pensador de la filosofía política, es actual, tiene un canal de YouTube con una enorme cantidad de seguidores, pero además ha publicado muchos libros sobre liberalismo, sobre teoría monetaria, sobre las crisis económicas. Tiene un libro donde critica muy dura y de forma muy profunda las ideas de John Maynard Keynes. Así que Juan Ramón Rayo sería una referencia ineludible. Si pensamos en la Argentina, yo diría que Nicolás Kachanowski, ¿no?, hoy economista, profesor en una universidad en los Estados Unidos, que ha hablado mucho últimamente de la dolarización y ha escrito junto con Emilio Campo el libro sobre la dolarización. Nicolás también publica en un blog que se llama Punto de Vista Económico, además de en muchos otros lugares, pero ahí viene escribiendo hace más de 10, si no 15 años, sobre temas de economía de coyuntura, sobre temas de austríacos propiamente dicho, debates en el marco de la escuela austríaca, así que ahí lo rescato mucho. Y después, si estamos pensando en los Estados Unidos, bueno, diría que hay autores como Peter Boettke, ¿no?, que recientemente, hace unos años ya, publicó un libro que se llama Viviendo la Economía, ¿no?, en donde destaca los aportes de los economistas austríacos a la historia del pensamiento económico. Y también teníamos hasta hace poco a Stephen Horwitz, que era un gran economista, que había escrito mucho sobre la crisis subprime, lamentablemente murió hace 1 o 2 años, también se había dedicado a temas que por ahí no eran estrictamente económicos, sino que tenían que ver con las libertades sociales, con el rol de la familia. Me parecieron siempre aportes muy interesantes. Y después tenemos a 2 autores actuales que se han dedicado mucho a los temas monetarios. Uno de ellos es Lawrence White, que últimamente ha escrito bastante sobre el tema de Bitcoin. Y también lo tenemos a George Selgin. Bueno, todos economistas que en este caso estos 2 se han especializado bastante en cuestiones monetarias y vale la pena seguir, ¿no? Así que estos son mis elecciones. Y bueno, cerremos con una última pregunta por hoy. La verdad es que dejamos varias afuera, pero tampoco podíamos hacerlo esto tan largo. Y la pregunta dice, ¿qué opinás de Melconian y el plan que presentó la Fundación Mediterránea? ¿Te gustaría que sea ministro? Bueno, quiero decir que mi opinión sobre Melconian es muy favorable. A mí me parece que es un buen economista, que tiene una gran trayectoria. A mí me gusta la forma en que él explica la economía.
Yo he leído informes, he ido a charlas de Carlos Melconian, me parece que tiene un equipo en donde hacen los números, investigan y eso es muy bueno. Creo que es un economista serio. Y también valoro una mirada pragmática que tiene últimamente, está mostrando más también, que es intentar mostrarse como más bien apartidario y más bien con un plan que pueda servirle a cualquiera para que mejore la economía del país, ¿no? Él insiste en cuestiones como que, bueno, 2 más 2 es 4, no podemos salirnos o negar que 2 más 2 es 4. Y en Argentina decir que 2 más 2 es 4 quiere decir que tenemos que salir del cepo cambiario, tener un plan ortodoxo para bajar la inflación, tener un cierto menor nivel de impuestos, abrir más la economía al comercio, o sea, liberar muchos de los precios que están pisados en la economía. Digo, hay 5 o 6 cosas en donde ya tendríamos que pasar de ideologías, partidos políticos y decir, esto se hace en todo el mundo, hagamos eso. Y después los liberales nos ponemos a discutir sobre cuánto más liberalismo necesitamos, pero por lo menos algunos puntos, ejes básicos en donde cualquier ideología esté de acuerdo con que hay que avanzar en eso. Me parece que hoy Melconian es una persona que está tratando de demostrar eso y bueno, si fuera ministro de Economía a mí me parecería que estaría bueno. Así que sí, está bueno en ese sentido. Y bueno, por último, vamos a una pregunta extra que es bonus. Y me preguntan, ¿le ves futuro a la Argentina? ¿Le ves buen futuro? Y yo les diría que sí, que le veo futuro. Argentina tiene grandes desafíos por delante, ¿no? Digamos, bajar la inflación, desregular sectores económicos, bajar la carga tributaria, integrarse con el mundo, salir del cepo. Son un montón de desafíos y problemas y malos resultados a los que nos han llevado tantos años de mala política económica, pero a su vez hay grandes oportunidades y si se hacen las cosas bien, si en las elecciones los resultados son favorables hacia opciones normales y sensatas desde el punto de vista económico, y esas opciones emprenden reformas necesarias, entonces creo que Argentina tiene un gran potencial de despegue hacia adelante. Así que bueno, en unos años vamos a tener que volver sobre este tema y ver si efectivamente pasó lo que pienso que puede llegar a pasar o si esto finalmente no se materializó. Así que bueno, muchas gracias a todos por sus preguntas, ya volveremos a repetir este formato, nos vemos y que tengan buena semana.